Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV donde se analizan las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy estaremos hablando de la contradicción de tesis 76/2021 resuelta por la segunda sala de la Suprema Corte. El problema jurídico a resolver era ¿a quién corresponde la carga de la prueba respecto del monto de las propinas que reciben las y los trabajadores de restaurantes, bares, hoteles u otros comercios de naturaleza análoga? La segunda sala determinó que la carga de la prueba en relación con el monto de las propinas que perciba el trabajador corresponde por regla general a la parte patronal en términos de lo previsto en los artículos 346 y 784 de la Ley Federal del Trabajo. Para hablar de ello nos acompañan Alejandro Medrano, de Derecho de la UNAM, Mónica Díaz de León, de Derecho de la Ibero, Frida García, también de Derecho de la Ibero, Marlene Segura, de Derecho de la UNAM, Eric Romero, de Derecho y Ciencia Política del ITAM. Yo soy Renata Romero, comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión El más Derecho a de Disentir, Derecho. el programa de Justicia TV en el que abordamos Justicia TV en las carreras. Hola, como les platicaba en la bienvenida, hoy vamos a estar hablando de una contradicción de tesis resuelta por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el tema está relacionado con las propinas de los trabajadores. Sin duda, me parece que es un tema muy relevante, pero ¿qué les parece si para tener un poco más de contexto de qué fue lo que pasó, nos vamos con nuestras invitadas e invitados? En primer lugar, bienvenida a tu programa, Frida. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran estos criterios contendientes por el cual se dio esta contradicción de tesis? En esta sentencia se menciona y se desglosa que ese es de trabajo especial en esta calidad, mientras que en la otra tesis sostenida no se menciona, no se alude a que es un trabajo especial, simplemente menciona que es una persona trabajadora de un hotel, pero que en su salario no se incorpora en este salario integrado las propinas. La tesis del 96, que es la del estado de Guerrero, nos menciona que la carga de la prueba en el aspecto de las propinas no corresponde ni al patrón ni al trabajador. Es más bien la autoridad jurisdiccional la que tendría que investigar cuál es el monto en caso de que no se haya pactado un incremento al salario o algún convenio respecto de un aumento o algún equivalente adicional al salario que ya percibía el trabajador. Me parece muy interesante que estemos hablando de una sentencia de 2021 y de una sentencia de 1996, ¿no? O sea, me parece que son muchos años de por medio en los que sin duda pues hay una discrepancia porque pues uno pone la carga de la prueba total para el patrón y en otra no es ni para el patrón ni para el trabajador, sino para la Junta. Eric, ¿qué te parece si le das un poco de contexto a nuestra audiencia? ¿Qué es una contradicción de tesis, una contradicción de criterios? Bueno, pues básicamente una contradicción de criterios, antes una contradicción de tesis, es cuando dos tribunales del mismo nivel resuelven un mismo problema jurídico de dos maneras completamente diferentes. En este caso, el segundo tribunal del séptimo circuito resolvió que la carga de la prueba era para el patrón. En cambio, el primer tribunal del 21º circuito resolvió que la carga no era ni tanto para el patrón ni para el trabajador, sino para la autoridad jurisdiccional. Es por eso que, a petición de alguna de las partes interesadas, se puede denunciar esta contradicción de criterios para que la Suprema Corte defina y unifique cuál es el criterio que se debe de seguir para proporcionar seguridad jurídica a las partes. Sí, tocas algo muy importante, ¿no? La seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si existieran dos criterios que se contradicen,
y cuando llegan, no sé, abogadas o abogados o cuando los mismos tribunales y jueces o juezas buscan resolver un asunto, pues es muy difícil crear una pues armonía en el derecho en este aspecto y me parece muy interesante cómo lo planteas. Moni, bienvenida al Derecho a Disentir. Me gustaría preguntarte, Frida mencionó una palabra que era trabajos especiales. ¿A qué hace referencia la sentencia con estos trabajos especiales? Bueno, hace mención al capítulo de los trabajos especiales conforme a la Ley Federal del Trabajo, donde vienen incluidos pues todos aquellos que trabajan en restaurantes, en bares, en hoteles, en fondas. Y pues sí, justamente por la naturaleza del trabajo, las personas que desempeñan o que prestan esos servicios son diferentes a, se podría decir, la jornada laboral o el tipo de trabajador normal con un salario determinado, porque en este caso justamente en la sentencia hacen mención en que si bien por la naturaleza del trabajo y por todo el entorno social, económico, tienen un salario base muy bajo y que una parte muy importante son las propinas. Entonces, ¿por qué tendríamos que sacar las propinas como parte del salario? Claro. Y tocas un aspecto muy interesante, ¿no? O sea, la propina como elemento esencial del ingreso de muchas personas. O sea, creo que sabemos que en la realidad es el día a día de las personas que se dedican a estos trabajos especiales. Y me gustaría pues saber tu opinión, Alejandro, sobre esto, o sea, sobre en general de las propinas que formen parte del salario. Pues muy buenas tardes a todas y todos, o buenos días, dependiendo de cuando nos vean. Un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir panel con mis compañeras y compañeros. Bueno, pues básicamente creo que cuando hablamos de propina, la sentencia es muy clara, donde nos habla cómo se debería entender esta conceptualización de propina y cómo podríamos sacar el sentido de la propina para el caso en concreto o que se está aplicando, ¿no? Que son varias condiciones periféricas a la situación en concreto. Una de ellas, por ejemplo, es el lugar y la ubicación donde se encuentra este lugar, ¿no? Por otra parte, tenemos el tag de gente que acude a este negocio, en este caso era un mesero, en este restaurante, y bueno, también el precio de los costos, la plusvalía que hay en el lugar, entre otras cosas, a fin de ir integrando estos conceptos periféricos y determinar cuánto es lo que realmente esta persona como mesero pueda percibir de propinas, ¿no? Porque no es lo mismo que seas mesero del portón de Ecatepec a que seas mesero de, no sé, o sea, eh, ahí se me fue como el nombre de algún restaurante importante, pero ustedes imaginen que estamos en la zona de Polanco, en la zona de Interlomas, donde el tag de personas y la ubicación y los precios varían. Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo para entender esta sentencia, ¿no? Por otra parte, mi opinión bajo esto, creo que es interesante analizar de esta sentencia un concepto que es la carga de la prueba, ¿no? O sea, para entender qué es lo de la prueba, pues la prueba es la traslación fáctica de condiciones o hechos sociales al mundo jurídico, ¿no? Y esta sentencia es importante con lo que ustedes mencionan, de esta carga en el dinamismo de la prueba, ¿no? Que por una parte la puede tener el patrón o por otra parte la puede tener el trabajador o la condición jurisdiccional, pero lo importante de esto es que la ley debe de tener una perspectiva para proteger a la persona que menos tiene o que menos tiene las posibilidades de llegar a esto, que es en este caso el trabajador. Claro, y tocas un punto muy relevante, ¿no? Que lo que busca la Ley Federal del Trabajo es proteger al trabajador, ¿no? Por eso es esta cuestión de la carga de la prueba por regla general. ¿Por qué? Porque pueden llegar a haber excepciones, pero la tiene el trabajador. Marlene, ¿qué opinas al respecto de lo que han tocado tus compañeros? Pues justamente pienso que es muy importante discernir del principio general o de la regla general de que la persona que afirma está obligada a probarlo. En materia laboral, justamente existe una variación a este principio porque la carga de la prueba, en este caso, pues corre a cargo de la parte de los patrones. Y es muy interesante analizarlo porque aquí hay una situación donde dentro de los principios que enmarcan la Ley Federal del Trabajo justamente se busca, entre otras cosas, mantener la igualdad entre el trabajador y el patrón, principalmente porque están en una relación que es de supra a subordinación y en esa relación prácticamente quien está más vulnerado, susceptible a ser vulnerado, es justamente la parte trabajadora.
Es por esto que se busca brindar una protección reforzada a la persona trabajadora y en este caso concreto, pues trasladar esta carga que sería desproporcionada para el trabajador acreditarla a través de las pruebas, porque él no está obligado a mantener un régimen de lo que va ganando. En cambio, el patrón sí está obligado a llevar un régimen de los costos y de las ventas y demás cifras con las cuales podría fácilmente acreditar este tipo de pruebas. Aunque, a ver, tenemos que partir de que las propinas como tal no las da el patrón o la patrona, ¿no? Las da el cliente a quien se le brinda el servicio, ¿no? Entonces, me parece que sí no era tan sencillo que el patrón pudiera, por así decirlo, probar pues el porcentaje, ¿no? O sea, evidentemente me parece que la ley y la interpretación que realiza la Corte es la correcta, aunque no me parece tan sencilla, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que tener. Pero a ver, entonces, con todo lo que se ha dicho, Frida, la propina, bueno, primero que nada, si nos puedes dar tu definición o la definición que quieras de salario, y si tú crees que la propina es salario. Sí, claro que sí. Bueno, el salario es esta remuneración que paga el patrón al trabajador por el desempeño de sus funciones. Sin embargo, justo como ya mencionábamos, todos los de trabajos especiales, como mencionó mi compañera Mónica, son esos trabajos que a las personas que trabajan como meseros, su salario base es un salario muy pequeño porque justo hay esta justificación por parte de los patrones que van a ganar más con propinas. Yo sí considero, y también la Ley Federal del Trabajo considera, que sí la propina se integra al salario y esta es parte del salario real que debe percibir un trabajador que cumple con las características en concreto, como de una persona que trabaja como mesero en un restaurante, en un hotel, en un bar, en una fonda, en una cafetería, y demás características análogas. Claro, es como por así decirlo, el salario ya total o por así decirlo real, ¿no? Y como dices, me parece pues muy fuerte, porque, por ejemplo, lo podíamos ver en los hechos de los criterios que hacen alusión a esta contradicción, que el salario, bueno, la cuota diaria que recibía la persona eran solo 63 pesos, o sea, 63 pesos y 300 de propina. O sea, la propina sin duda me parece que es un aspecto que no podemos perder y dejar, o sea, sacar, por así decirlo, de esta definición de salario. Y Erika, ahora me gustaría irme contigo porque, bueno, creo que en México me parece que la propina no es obligatoria. Es decir, si en algún establecimiento te obligan a pagar una propina, pues puedes tú ir a denunciar a Profeco porque pues están incurriendo en una acción que no está permitida. Sin embargo, esto no quiere decir que no tenemos que dar propina, ¿no? O sea, me parece que sabiendo las condiciones de muchos de los trabajadores y trabajadoras en México, sabiendo que muchas veces el salario es mínimo, me parece que sí es fundamental que se otorgue pues esta propina. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, como bien lo decías, el régimen legal de protección al consumidor en México evita que las propinas sean obligatorias para las personas que consumen, pero es fundamental darle las propinas a los meseros y a todas las personas que nos atienden en distintos establecimientos, porque como lo decías, 63 pesos ni siquiera es el salario mínimo que un trabajador en cualquier otra profesión ganaría. Entonces, esos 300 pesos extra diarios que el patrón reconocía que le iban a dar de propina es lo que básicamente fundamenta la relación laboral. Sin esos 300 pesos, creo que ningún mesero y prácticamente ninguna persona estaría dispuesta a trabajar 8 horas por 63 pesos, o al menos no en condiciones legales. Entonces, a pesar de que no es obligatorio para los comensales o para el resto de personas que consumen estos servicios, sí creo que es una situación de solidaridad con estas personas y un reconocimiento y una valorización de su trabajo
que hacen para todos los comensales y que es fundamental para la actividad económica en nuestro país. Estaba viendo algunos datos y creo que representa el 11% el tipo de actividades que regula la Ley Federal de Trabajadores del Trabajo. El 11% de los empleos están bajo este régimen especial. Entonces es fundamental que se le reconozca esta dignificación a su salario. Sí, de acuerdo. E incluso, bueno, a ver, antes de irme a un tema, Moni, me voy a ir contigo. ¿Recuerdas que la sentencia da como 4 o 3 como pautas para saber cómo esta carga de la prueba puede llegar a aprobarse por el patrón? O sea, me parece que era la directa, la indirecta y así. ¿Nos pudieras platicar un poquito de esto? Claro, bueno, en cuanto a la directa, es pues prácticamente donde la realidad se acerca a la ley y dicen, a ver, la directa es la que puede probar el patrón a través de ejercicios contables, bueno, más bien sus registros contables. Pues sí, porque a ver, la realidad es que justamente lo que tú mencionabas del tiempo, a ver, una tesis fue en 1996, cómo acreditadas las propinas que seguramente en ese tiempo pues, todo el mundo las pagaba en efectivo, ¿no? Supongo que era la regla y no la excepción. Pero hoy en día realmente yo considero que los pagos, o sea, la mayoría de los pagos deben de ser en tarjeta. Entonces, si hay una forma del patrón de decir, ¿sabes qué? Estos fueron los ingresos por consumo y aparte, esta es la diferencia por propinas. Y justamente ahí es donde entra pues la parte directa, donde el patrón te puede decir, ¿sabes qué? Este mesero estuvo, no sé, encargado de tantas mesas, este fue el consumo y esta es la diferencia por la propina. Y esa sería, o sea, te voy a hacer aquí una pausa. Esa sería, por así decirlo, la más fácil, ¿no? La más fácil. ¿Por qué? Porque como tal, pues sí el patrón tiene control de esas propinas. Justamente. Y luego viene la indirecta, donde aquí es donde vamos a necesitar factores sociales y económicos del establecimiento de la prestación del servicio o de la venta del producto para poder determinar la propina. Por ejemplo, como lo mencionaba mi compañero, ¿dónde está el establecimiento? ¿Cuáles son los precios de los servicios o de los productos? El tipo de comensales que acuden al lugar, bueno, en este caso hablando de un restaurante, pero pues de naturaleza análoga, pues es como el target que tiene el establecimiento. Y bueno, según yo, esos son como la mayoría grandes rasgos. Y después venía una tercera que era como de, a ver, tienes la directa, la indirecta, pero puede existir una parte donde entran ya los juzgadores, donde la parte jurisdiccional dice, a ver, o sea, yo a través de toda esta información que me estás dando, de todas las pruebas permitidas por la ley, podemos determinar cuál sería un monto de salario, incluyendo las propinas, que sería pues ahora sí, el que garantice que la igualdad procesal, el derecho a la verdad, que es lo que pues prácticamente protege esta ley. Y pues ahí es donde podemos ver que no solamente necesitas una o dos, tienes una tercera, donde los juzgadores de verdad tienen que hacer una ponderación, donde tienen que analizar diferentes pues, perspectivas. Claro. Muchísimas gracias por toda esta claridad que nos platicas que viene en la sentencia. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte para los que nos están viendo desde casa. No se nos vayan, este es el derecho a disentir. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estamos tocando una contradicción de tesis muy interesante relacionada con el monto de las propinas de los trabajadores de trabajos especiales, por así decirlo. ¿Y quién tiene la carga de la prueba? ¿Si el trabajador o el patrón o la patrona? ¿Qué te parece si nos vamos contigo, Alejandro? ¿Qué opinas al respecto de las pautas que nos dio Mónica, muy claras en el bloque pasado? Pues muy completas, muy bien explicadas. Y bueno, ¿qué se puede opinar? Que donde hablamos que el patrón tiene la obligación directa de contener los registros, hay una parte en la sentencia que dice justamente, hay algunos trabajos o algunos servicios donde el patrón no siempre va a tener claridad. Yo me pregunto, ¿en qué negocio, en qué servicio, en qué producto existe que el patrón no tenga esta claridad sobre lo que está pasando en su negocio? Y yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿a ustedes se les ocurre como algo en concreto donde el patrón, el mero jefe, no tenga claridad de lo que está pasando en su negocio? Justo como dijo Moni, ya muchos pagos se hacen con con tarjeta de débito o crédito. Yo creo que son ya contadas estas ocasiones donde se paga en efectivo. Sin embargo, sí, también conozco esta práctica que muchas personas les dejan la propina al trabajador en efectivo, justo porque, no sé, surgió como
rumor o algo por el estilo en los últimos años, donde dice que muchos patrones le quitan cierto porcentaje de la propina cuando ven el porcentaje que le dejaron a los clientes a los meseros. Claro, pero como dice Moni, ya la regla general es, pues casi todos pagamos en tarjeta y dejamos del 10 al 5%, ¿no? Entonces, gracias a los medios electrónicos, gracias a todo este tema de digitalización, pues ya podemos tener justamente los registros contables y desde mi punto de vista, la carga de la prueba directamente, desde mi punto de vista, debería ser al patrón. Al patrón porque en unas relaciones de poder tiene una asimetría mayor el patrón en comparación con lo que podría ser el trabajador, ¿no? Claro. Y a ver, aquí me llaman la, me llaman la atención dos cuestiones. Por ejemplo, hay establecimientos donde la cuenta ya te trae la propina, de que ya es automática. ¿Eso es legal? O sea, ahí sin duda la carga de la prueba la tiene totalmente el trabajador y no hay, me parece que no tiene, o sea, no existe alguna duda, ¿no? E incluso puede ser, o sea, puede beneficiar a cuando hayan estos problemas y que se vayan a demanda el trabajador y el patrón. Pero, ¿es legal hacer eso, Moni? Propina sugerida, ¿no? Luego te lo ponen así, como de propina sugerida tal, 15%. O sea, a ver, yo creo que está bien. O sea, al final del día tú decides si pagas o no ese porcentaje, porque, a ver, no es obligatoria. Pero sí siento que es más un trabajo como de empatía social que debe de haber de los consumidores, porque evidentemente, o sea, ¿cuál es la práctica común de todos los días? Tú llegas y pides trabajo en una cafetería o en un restaurante y ya sabes que sí, órale, va, te contrato, tienes el mínimo y pues lo que tú saques de propinas. Entonces, justamente era lo que mencionábamos hace rato, de que sí es un trabajo de, pues ya, o sea, social, de crear comunidad, como de órale, va, yo te dejo el porcentaje que me estás pidiendo. Claro, solamente si el servicio lo valió, que ahí también entra una parte subjetiva del comensal o de X consumidor, pero yo no veo mal que te pongan, oye, ¿sabes qué? Porcentaje sugerido. Marlene, ¿qué opinas? Pues me gusta cómo la aborda mi compañera porque trae a colación el concepto de sugerido, ¿no? Entonces no está siendo obligatorio. El problema es cuando llega la cuenta, pagas y te das cuenta de que ya se te incluyó la propina y tal vez tú querías dejarla en efectivo y cerciorarte efectivamente de que llegue a manos de la persona que en este caso está trabajando como mesera. Y es un tanto complicado discernir entre una u otra, pero creo que la línea que marca si es correcto o no es la obligatoriedad que en este caso imponga el establecimiento. Si es obligatorio, surge un tema donde ya no es legal, pero si es sugerido y el comensal o la comensal está de acuerdo, creo que es lo aceptable. Claro, y sí, me parece bastante interesante, la verdad, porque, o sea, yo me imagino que Profeco, por lo que nos platicabas, Eric, probablemente no permitiría bueno, ha de sancionar esta cuestión. Pero entonces aquí entramos como en bueno, al menos yo entré en un dilema, porque es como, a ver, aquí como que te lo pintan que la forma directa que, o sea, para que el patrón pueda obtener todas las pruebas es que pues el comensal o la comensal pague con tarjeta, ¿no? Por así decirlo, es la cuestión fácil. Pero como dijo Frida, como que siento que hay una cuestión o un rumor en la sociedad, sí, porque yo también, o sea, me he percatado de eso, no sé si las y los demás también, de que las y los meseros o las y los, pues sí, meseros de un bar o de un restaurante o de una fonda, prefieren que se les pague en efectivo. Eric, ¿qué opinas al respecto? A pesar de que podría parecer riesgoso darle el dinero que iba a la propina al establecimiento como tal por este rumor social que existe acerca de que los patrones pueden llegar a rebajar ese porcentaje, creo que es muy importante porque además de que refuerza lo que la Suprema Corte dice acerca de la carga de la prueba, también permite a los patrones establecer cuál va a ser el monto de las primas vacacionales, de todo el resto de prestaciones que también componen el salario y que se desprenden del salario, y entonces el que el establecimiento sugiera un 10 o un 15% o la cantidad que sugiera, le facilita el trabajo al patronal para poder establecer estos montos que de otra manera serían complicados de establecer, principalmente en el caso como el que resolvía el segundo tribunal colegiado del séptimo circuito, donde
A pesar de que se había pactado en inicio que eran 300 pesos de propina, después esa propina ya no se había pactado en la relación formal laboral. Entonces, hacerlo de manera más formal permite a los patrones establecer de manera muchísimo más fácil estas prestaciones extras que le dan a sus trabajadores. Claro, y a ver, aquí también me brincó algo que me gustaría preguntarte a ti, Frida. ¿Entrarían en este supuesto de trabajadores especiales las personas que despachan gasolina o, por ejemplo, las personas repartidoras en un Uber, bueno, sí, Uber Eats o Rappi o todas esas aplicaciones que ya existen hoy en día gracias a la tecnología? ¿También entran en esta cuestión de trabajo especial? Porque me parece que en esas aplicaciones, por ejemplo, también ya es obligatoria de cierta forma la propina, ¿no? O sea, no te deja avanzar si no pones un monto de propina al repartidor que te va a hacer llegar esa comida. Pero, ¿entrarían en este mismo supuesto o crees que hay una falta todavía de legislación laboral en este aspecto? Yo creo que sí hay una laguna legislativa y además hay una laguna en, en la protección a sus derechos laborales, porque no solo no perciben un salario seguro, sino también les hace falta seguridad social, realmente no hay una relación laboral entre esas aplicaciones y las personas que son repartidoras. Entonces, yo no consideraría que están dentro de este esquema, porque justo no se presume la relación laboral debido a lagunas legislativas, pero sí debería, porque justo creo que son personas que finalmente, aunque no te atiendan tal cual como una persona que trabaja en un restaurante, también te hacen llevar tu comida, la recogen en la entrada del restaurante, te la llevan hasta la entrada de tu casa. Entonces sí creo que es un servicio especial que tal vez podría encajar en algún otro supuesto. Claro, sí. Aquí estamos ya tocando dos puntos diferentes, los dos, o sea, igual de varios que hay una laguna legislativa, pero, o sea, primero me gustaría hacer un comentario, si se puede, de lo que dijo. Sí, adelante. O sea, creo que justamente tú estás tocando algo sustancial que no hemos visto. O sea, primero, la mala fe que hay por parte de los patrones y de los empleadores para los trabajadores cuando esos tienen ciertos beneficios o ciertos pagos de ¿cómo se llama? De prestaciones, y que vemos la mala fe de la gente que los emplea al justamente, como tú lo mencionas, tener el 69 de pesos de salario y lo complementario de propinas, ¿no? Lo cual es subjetivo porque no sabemos si el negocio le está yendo bien y al final del día lo va a contemplar, ¿no? Creo que aquí justamente es cuando la realidad se ve superada y la legislación se queda hasta atrás, y que debemos, en primer lugar, tener este tema de regulación para protección a las personas que tienen trabajadores y que tienen y que son desiguales ante la ley, ¿no? Y por otra parte, justo como tú lo mencionas, tenemos otro gran problema jurídico y legislativo al tener este tipo de aplicaciones donde no hay patrones directos, y estos patrones, estas personas que son autoempleadas, no tienen esa certeza del salario, ¿no? Entonces es justo, o sea, primero, aterrizando el caso concreto, ver las responsabilidades de los patrones con sus empleadores, y por otra parte las personas que ya no tienen empleadores directamente, pero que yo creo que estas personas también tienen los mismos derechos de tener las mismas prestaciones que cualquier trabajador. Y me parece una cuestión bastante interesante la que tocas, porque a ver, en estos casos que estamos viendo, la persona pudo llegar a una instancia jurisdiccional a demandar sus propinas, a demandar su salario. Pero esto la verdad es que es en muy pocos casos. O sea, exacto, como dices, uno probablemente en un millón. ¿Por qué? Por cuestiones muy fáciles, por cuestiones de que la justicia, por más que sea gratuita, en realidad, pues no, o sea, no en la práctica. ¿Por qué? Porque pagar un buen abogado o abogada es muy caro, porque las demandas o, bueno, estas instancias tardan demasiado en resolverse. Imagínense, o sea, estamos hablando de que esto, bueno, este asunto no llegó hasta la corte, pero más bien ya o sea, bueno, estos criterios que se dieron en cada asunto, pues sí llegaron. Pero llegaron a amparo, o sea, llegaron al juicio de amparo y no fue en primera instancia donde se resolvió el caso de las propinas o no. ¿Quién tiene el tiempo? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene...? Pues yo creo que también es un desgaste mental el poder llegar a estos ámbitos jurisdiccionales y me gustaría saber tu opinión pues, de lo que dijo Alejandro y lo que han dicho. Pues
mira, en general yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo y también algo que me brincó ahorita que estabas platicando es que, a ver, estamos centrando nuestra discusión en este caso que fue un mesero, ¿no? Pero a ver, el servicio no solamente es el mesero, o sea, también tienes a todos los que están en la cocina, puedes incluir uno a los de limpieza, la hostess del lugar hablando de un restaurante, los garroteros, etcétera. Entonces también llega un punto en el que sí, o sea, es un servicio, pero no solamente el que va y te atiende. O sea, ¿cómo va a ser? Yo sé que en la práctica se distribuye en esa propina, pero también a la hora de la carga de la prueba, por ejemplo, no, pues es que en este voucher fue, no sé, tanto del servicio, se consumió tanto y fue tanto de propina. Pero a ver, esa propina al mismo tiempo tú la tuviste que distribuir. O sea, a lo mejor no el 100% fue para el mesero. Y después vienen este tipo de problemas que, a ver, como el patrón, ¿qué dices? Ok, sí, pero al final yo le distribuí tanto. Y ahí es donde viene la importancia de que la tecnología va a ser una herramienta excepcional para este caso. Porque justamente yo creo que los restaurantes, o sea, hablando de meseros o de todo el servicio, ya pueden implementar estos sistemas de que la repartición. Entonces, sí es como mencionas, un tema que no va a llegar, o sea, no llegan muchos casos de esto, pero sí a lo mejor implementando estos sistemas tecnológicos, por ejemplo, esta jurisprudencia de que la carga de la prueba ya es del patrón, a lo mejor puede incentivar a que muchas personas realmente puedan empezar a, pues, a demandar sus salarios como deben de ser. Y tocas, bueno, ahorita que tocaste eso de que, o sea, hay veces que se reparten la propina, me parece pues muy interesante. ¿Por qué? Porque probablemente, me parece que también se reparte con cocina, y con cocina incluye a chef, a pinches, así. Pero un chef tampoco gana lo mismo que un mesero o que el lavaplatos. Y eso también volvemos a una cuestión compleja, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, pues me parece que sí, no es tan, o sea, tan sencilla esta cuestión de probar cuánto es el monto de esas propinas, porque pues, estamos en un sinfín de supuestos, por así decirlo. Pero, a ver, me gustaría preguntarte a ti, Eric, ¿qué opinas al respecto? Es justo lo que tocaba en el punto anterior. Dado que se reparten las propinas entre muchas personas y dado que no todas las personas ganan lo mismo, es importante que existe una manera, como lo han dicho mis compañeros, a través de medios tecnológicos, pero también a través de medios reconocidos ya en la propia ley y a través de jurisprudencia, en donde se pueda facilitar el reconocimiento de la cantidad exacta o más o menos un monto más exacto de lo que estas personas ganan en la realidad por base de propinas, ya que como mencionaba anteriormente, como pertenecen a su sueldo, pues entonces es fundamental para la designación de prestaciones varias, cuál es el verdadero monto real de su sueldo. Y contestando una pregunta que hacías anteriormente con respecto a los trabajadores que trabajan en gasolineras, me parece que existe una contradicción de tesis también de la Suprema Corte en donde se menciona que este tipo de trabajadores también van a estar regulados de la misma manera en la que se resolvió en la que resolvió esta contradicción de tesis, diciendo que la carga de la prueba también le pertenece al patrón y diciendo que además los salarios que les dejen a estas personas también van a pertenecer a su salario. El problema es que aquí en una gasolinera no es tan fácil definir cuánto es lo que se le va a dejar o cuánto un órgano jurisdiccional no va a tener una tarea tan fácil para decir, ah, bueno, son 10 o 15%, porque creo que cuando vamos y cargamos gasolina no dejamos de 200 pesos 20 pesos o de 1000 pesos 100 pesos de propina para la persona que nos atendió. Entonces ahí se va a dificultar más el trabajo del órgano jurisdiccional a la hora de definir cuál es el verdadero monto de Claro. esas propinas. Sí, tocas algo pues muy interesante, ¿no? Como dices, o sea, nos parece fácil decir como sí, también, bueno, a ver, creo que la carga de la prueba, al menos por lo que he escuchado, todas y todos estamos de acuerdo que tiene que tenerla el patrón o la patrona por cuestiones de dignidad, ¿no? O sea, de dignidad e igualdad ante la ley entre el trabajador y, y pues esta persona. Pero, como dices, en las gasolineras, ¿qué pasa? Normalmente, no sé, cargamos cierta cantidad de gasolina para llenar el tanque o para la mitad o para lo que sea, pero no dejas el 10% de lo que estás llenando. Entonces, me parece que en cada caso y en cada tipo de trabajo estamos ante una cuestión pues muy
tal vez compleja o difícil o tardada para poder llegar a ese monto, ¿no? Y como dices, deberíamos encontrar las herramientas em, más favorables para el trabajador para que esto se pueda lograr. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte. Para los que nos están viendo en casa, no se nos vayan. Estamos platicando un tema muy interesante. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estamos tocando una sentencia muy relevante relacionada con la propina, el monto de la propina de las y los trabajadores, sobre todo de que trabajan en restaurantes, bares, fondas y algunos comercios de naturaleza análoga. Alejandro, me habías pedido la palabra el último bloque, entonces te la doy en este. Gracias. Pues me gusta este programa porque se suscitan varias ideas y creo que al final podemos llegar a ciertas conclusiones. Ahorita estoy pensando, o sea, realmente la legislación no contempla ninguna certeza jurídica para las personas que tienen este tipo de trabajos. Realmente queda muy subjetiva la cuestión de decir, tiene 70 pesos y lo demás para llegar por lo menos al salario mínimo depende de las propinas. Y eso convierte, en este caso, al mesero como un tipo de vendedor, ¿no? Como un tipo de ofrecer tu mejor actitud para llegar a esto. Y estas personas, pues, no tienen una seguridad jurídica, no tienen una seguridad financiera. Y ahorita que comentan el tema de las propinas, o sea, ¿por qué no se plantea o se debería repensar, reformar este tema? Porque para mí, desde esta óptica, ya es violatorio de muchas garantías, ¿no? De muchos derechos. ¿Por qué no pensar que las personas deban tener, en primer lugar, una situación jurídica financiera estable y luego las propinas que quede como algo accesorio, ¿no? Algo accesorio que podría ser para los meseros, para las personas que están en cocina, etcétera. Y desde luego ya no estaría esta represión social tampoco por el tema del consumidor, ¿no? O sea que si bien no es obligatorio, pero es una tradición en México por lo menos dejar propina. En otros países no, pero en México es tradición, aunque no es obligatorio, pero tenemos ahí como que esta concepción sociológica, ¿no? Yo creo que a nivel subjetivo se debería replantear la forma en que se conciben este tipo de personas, darles certeza jurídica, darles ciertos derechos para tener una seguridad jurídica, una seguridad financiera y que el tema de la propina se replantee como sociedad, que replanteemos estas conceptualizaciones y que esta pueda ser accesoria para todas las personas que trabajan en un mismo establecimiento y así le damos seguridad jurídica a estas personas. No tenemos la obligación de dejar propinas en el tema de derechos de consumidor y bueno, creo que sería algo que debería analizarse a posterior, ¿no? O sea, Eric. Justo el punto que no tocaba en mi participación anterior, es una espada de doble filo este tipo de prácticas en donde se le pone al ticket final una propina sugerida, porque como bien lo dices, creo que estamos trasladando la obligación del patrón de otorgar salarios dignificantes, salarios justos a sus empleados, hacia los comensales que por presión social, por características sociales generales, van a terminar dejando esa prestación extra al mesero. Entonces creo que a pesar de que puede tener los beneficios que comentaba acerca de la facilidad para la calculación de otras prestaciones laborales, creo que es una espada de doble filo porque también le quita esa carga social, jurídica, incluso psicológica al patrón, de darle los salarios que le corresponden a una persona que hace un trabajo durante 8 horas, durante el tiempo que los haga. Me parece muy interesante lo que acaban de tocar, porque sí, o sea, parece que de cierta forma la responsabilidad y la dignidad del trabajador y de su salario termina siendo del comensal o de la comensal, ¿no? O sea, pero cuando deberíamos estar volteando a ver hacia el trabajador y decir, ok, está bien que, o sea, que hayan propinas, pero no por eso ya mi trabajo es digno, no por eso ya todo está bien y tú estás fuera de responsabilidades o fuera de pues estas cuestiones. Y me parece pues muy interesante esto que tocan, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, o sea, me parece que, ¿cómo lo digo? O sea, me parece que hay patrones que buscan, bueno, no, más bien, voy a cambiar un poquito mi idea. O sea, me parece que la ley, a pesar de que considera que la propina es salario, se queda corta, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ok, la propina es salario, pero ¿y qué? ¿Cómo garantizo que sí se me dé toda mi propina que me corresponde? ¿Cómo garantizo que, o sea, pues todos estos problemas que derivan
en asuntos jurisdiccionales. Moni, ¿qué opinas? Pues mira, justamente, a ver, el derecho es pasito a pasito, ¿no? Como ya nos dimos cuenta, en este caso fue un pasito de 1996 al año pasado, entonces, pues sí. Pero yo creo que más bien esto nos puede ayudar a ver el área de oportunidad que hay, porque sí, a ver, la ley te dice, la propina es salario. Y creo que un muy buen efecto y lo que puede pasar a partir de esta sentencia es que todos estos establecimientos, estos trabajos especiales, empiecen a crear un mecanismo que de verdad sea funcional, que les permita tanto al patrón poder asumir bien y, o sea, que en un conflicto laboral de verdad cuando venga esta carga de la prueba pueda tener algo ya estructurado para decir, oye, sí, ¿sabes qué? Es tanto, es tanto, es tanto, porque a la vez eso le puede beneficiar al trabajador. Entonces, me gustaría pensar que un efecto de esta sentencia es que puede haber una organización que se pueda, no sé, esparcir ya como una costumbre, porque digo, al final el derecho, o sea, el derecho es costumbre, la costumbre es derecho. Entonces, es una muy buena área de oportunidad para que todos estos establecimientos, en lo que llegamos a todos estos pensamientos de que pues sí, no hay una seguridad jurídica, de que sí, a ver, no debería de ser la regla de que, a ver, te contrato con el mínimo y lo que saques de propinas, pero un muy buen paso para llegar a ese punto sería un sistema organizado de propinas. Y creo que por ahí esta sentencia puede abrir la puerta. Algo que siento que no debemos como de perder es que si bien esta carga procesal es para el patrón, ellos también se pueden defender, o sea, porque muchos como, no, el patrón es el que tiene que demostrarlo, sí, pero también se puede defender justo mostrando estos tickets como con los medios tecnológicos que existen y así como mencionas de, puede ser un arma de doble filo, no creo que pueda ser un arma de doble filo porque finalmente de esa forma se van a determinar el monto promedio para poder estipular, para haber podido convenir entre el trabajador y el patrón, cuál sería su salario de acuerdo a estas prestaciones que otorgan. Sin embargo, sí hay esta laguna legislativa y esta laguna procesal nos lleva a que se deje en juego, se deje un poco descuidado la seguridad social, otras prestaciones, la prima vacacional, como dijiste. Entonces siento que sí, es pasito a pasito, pero también tenemos que estar centrado como en las ideas y no tenemos que perder de vista que, pues sí, los derechos, no podemos esperarlos, sino tenemos que exigirlos y seguir fomentando y seguir que estos criterios, contradicción de criterios, pueda como suscitar algo que pueda mejorar la situación laboral. Marlene, ¿qué opinas de todo lo que han dicho tus compañeras y compañeros? Pues considero que todas y todos coincidimos en que existe una deuda histórica respecto al gremio trabajador en general, pero particularmente para las personas que ejercitan este tipo de trabajos especiales, que como lo dice la ley, pues son aquellas que trabajan en hoteles, restaurantes, bares, pero también es importante precisar que la Ley Federal del Trabajo deja una cláusula abierta en el artículo donde estipula esto y dice que también puede aplicarse a otro tipo de trabajos que sean similares. Es ahí donde entra pues la pregunta de a qué trabajos puede proteger, a qué trabajos no puede proteger, y creo que aquí es donde las y los operadores jurídicos tienen el área de oportunidad de aplicar estas disposiciones legales de la manera más garantista y más protectora para las y los trabajadores y para no dejarles en una situación que de por sí ya es vulnerable, y es pues la tarea que tenemos como personas estudiantes del derecho, como personas que difunden lo que pasa en el derecho, y por supuesto que también existe una deuda por parte de autoridades que tienen facultades, por ejemplo, de legislar para poder hacer el piso más parejo y que estas personas tengan una certeza jurídica muchísimo mayor. Claro, o sea, me parece algo sumamente importante lo que dices. ¿Por qué? Porque no solo es chamba de las y los operadores jurídicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas solo van a poder resolver cuando lleguen este tipo de casos, sino también debería ser chamba de todas las demás autoridades involucradas, como dices, principalmente, en mi opinión, de las y los legisladores. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas las cosas se basan en las leyes, ¿no? Las leyes son las que regulan el actuar, las leyes son las que regulan a los patrones, las leyes son las que también regulan a los trabajadores.
y pues tal vez, bueno, por lo que veo es que me parece que todavía falta bastante regulación que proteja y dignifique el trabajo de las personas, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos de una vez a las conclusiones? Lastimosamente, esto tiene que terminar. Yo les agradezco por estar en este programa, pero Alejandro, ¿qué te parece si empezamos contigo? Ok, pues ya pensándolo con la cabeza fría, creo que lo estamos viendo desde una óptica de privilegio, ¿no? Creo que no nos ponemos realmente en el papel de las personas que son trabajadoras en este caso, un mesero, ¿no? Toda la presión social que debe de tener de tratar bien a un cliente y que el cliente pueda ser déspota con él, que lo pueda tratar mal y todo, y sigue sin tener una seguridad jurídica y una seguridad financiera de que tu trabajo por lo menos va a ser remunerado para cumplir tus necesidades básicas y dejamos este tema de las propinas al arbitrio y la subjetividad de cada persona de dejarlo o no dejarlo. Creo que ya como conclusión final de este programa me quedo en que se debe de replantear esta legislación y justamente como lo mencionas, llevarlo al poder legislativo y replantear una forma integral para que las personas que tengan trabajos especiales puedan tener esa certeza económica de saber que tu labor va a ser remunerada de forma completa e integral y no dejarla a la buena fe o la mala fe de los empleadores, ¿no? Que es como lo que vimos en este caso. Y bueno, creo que esa es mi conclusión y eternamente agradecido de estar con ustedes y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Alejandro. Moni, vámonos contigo. Gracias por invitarme, Ren. Pues a ver, para mí la sentencia muy bonita y todo, pero a mí sí me gustaría llevarme qué pasa después de la sentencia. Creo que eso es muy importante porque a veces todo se discute en la corte y todo el mundo ve las transmisiones y unos empiezan a decir que sí y otros que no y la gente empieza a debatir, pero lo importante es ver qué viene después. Me gustaría mucho ver que esta sentencia lo que va a hacer es que va a abrir, o sea, va a abrirle los ojos más que nada a los patrones de trabajadores especiales para que de cierta forma empiecen a organizar este sistema de las propinas. Porque sí, es una necesidad legislativa evidentemente, pero también hay que ir paso a paso, como lo había mencionado, y creo que un muy buen primer paso sería que esta sentencia nos ayude a que se empiecen a organizar las propinas de estos establecimientos. Y pues muchas gracias a todos por el foro. Muchas gracias a ti, Moni, por tus conclusiones. Frida, vámonos contigo. Igual agradezco bastante la invitación, Ren. Igual considero que esta contradicción de criterios nos ayuda un poco a entender principalmente dos conceptos, sino si la propina o no está incluida en el salario, es parte del salario, y dos, a quién corresponde esta carga procesal. Yo creo que sí, ya como en manera de conclusión, fue muy importante lo que la ponencia del ministro Luis María Aguilar dijo, fue que finalmente, al existir esta desproporción, esta subordinación entre el trabajador y el patrón, debe ser esta carga procesal al patrón, y pues ya, justo que no se quede nada más en que esta contradicción sea innovadora, sino que se aplique en la vida cotidiana. Muchísimas gracias por tus conclusiones, Frida. Eric, vámonos contigo. Pues de igual manera me parece que es muy loable el trabajo que hace en esta contradicción de tesis la Suprema Corte porque reconoce y dignifica el trabajo de estas personas, no solamente reconociendo que las propinas son parte de su salario, sino también empatando procesalmente a los trabajadores y a los patronales. Pero creo que sí hace falta una labor más allá del legislador para poder regular y poder hacer que todos los patronales puedan tener una manera de reconocer estas propinas, de reconocer la cantidad que ganan para protección de los trabajadores, y entonces creo que hace falta una labor legislativa aún más allá que pueda proteger, pueda asegurar los derechos de los trabajadores que están bajo el régimen de trabajadores especiales de la Ley Federal del Trabajo, y también agradezco mucho la invitación a mis compañeros por tan nutrido debate. Muchísimas gracias, Eric, por tus conclusiones. Marlene, terminamos contigo. Gracias. Bueno, considero que en esta ocasión la segunda sala emitió una sentencia bastante valiosa que pues nos da un contraste enorme entre cómo se percibía un mismo precepto o compilado de preceptos en 1996 y cómo la interpretación evolutiva y sistemática ha llevado a que exista una mayor protección hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora vemos que pues esta evolución se transmitió,
aterrizó en 2021, ahora se precisó en 2022 y creo que es un trabajo conjunto, como bien lo mencionabas anteriormente, tanto de juzgadores como de legisladores, como en este caso de la sociedad, de los patrones, sobre todo para crear condiciones dignas y un trabajo digno hacia estas personas que realizan trabajos especiales. Y muchas gracias por la invitación y gracias por compartir puntos. Muchísimas gracias por tus conclusiones, Marlene. Y en general a todos les agradezco que estén aquí debatiendo de una sentencia muy relevante que sin duda espero que a la audiencia le guste mucho. Para los que nos están viendo desde casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es El Derecho a Disentir y yo soy Renata Romero. Hasta